La vamos a repetir para que esté fresca en nuestras mentes. Amén. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: tráeme acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Calcule ahí un estimado alrededor de 15,000 personas. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, o sea, como eso de las 3, las 6 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La hora la incluí yo, hermanos. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Voces de miedo. Oye, hermano, no fueron voces de regocijo, sino de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: todavía no muy seguro, Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Te oye, hermano.
El miedo puede hacer hundir al creyente. Al momento Jesús extendió la mano, al momento, todo es rápido para el Señor. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es como cuando se estaba trabajando en la rueda y se quiebra el barro. Estamos hablando aquí, hermano, de la prueba de la fe grande. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ya es bendita, Padre, pero te pedimos, Señor, que tú la prosperes en cada corazón, en cada vida, en este lugar, que tiene el privilegio, el gran privilegio de poder escucharla en este día. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Quita toda distracción de la mente, Señor. Quita todo aquello que quiera en alguna forma impedirnos la concentración que necesitamos para recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este día a través de tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a entender las cosas profundas de ella, Señor, en este día y siempre, Dios. Y a ti te daremos siempre toda honra y toda gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Algo bien interesante me ocurrió a mí esta madrugada. La nieta mía estuvo de visita, ella está ahora en otro estado. Y pues prestando la atención a ella y todas estas cosas, pues yo me distraje un poco y por lo regular viernes, sábado son los días que yo realmente pongo punto final a la palabra, pero tenía muchos quehaceres. Estaba como Marta. Y busqué y oré y pedí y clamé y me humillé, pidiendo al Espíritu Santo que me regresara, ¿verdad?, dentro de lo espiritual a lo que el Señor quería que se hablara en este día. Nada. Y así dijo el salmista: pacientemente esperé en Jehová. Y finalmente llegué a pensar, quizás el Señor me está diciendo, el Espíritu Santo me está diciendo, simplemente ve y habla, yo pondré palabra en tu boca. Eso me pasó por la mente. Pero traté de ver si llegaba la palabra y no llegaba. Y finalmente, cansado, dije: me voy a acostar y sea lo que Dios quiera. Y me acosté cansado. Como dice el coro eso, ¿verdad? Cansado. Y un poco desilusionado y triste, porque eso raramente a mí me ocurre. Y pensé mucho ahí meditando en mi cama. Finalmente me dormí. Me acosté como a las 10 de la noche. ¡Pum! De repente, con los ojos abiertos. ¿Te le ha sucedido eso, hermano? Despierto. ¿Por qué? Yo no oí un ruido, nada, simplemente los ojos abiertos. Y digo: ¿y qué hago ahora? ¿Qué hora es? Tiene que ser como ya tarde, porque yo siempre me levanto a tiempo, pero no muy temprano. Y veo y chequeo el reloj y dice las 2 de la mañana. Digo: y ahora sí. A esa hora, cómo duerme uno ahora bien y cómo se levanta con fuerza, porque tú sabes cómo es. Yo después que me duermo, si me despierto ya, para mí es como si me hubiese despertado. Entonces acostarme de nuevo y acostarme tarde. Me levanto todo atropiado de dormir y moverme y cuantas cosas. Y después sentí que el Señor me dijo: ve a tu escritorio. Y yo fui. Y ahí, hermano, rápidamente el Señor me habló.
La hermana Debbie estaba pensando, se levantó y me dijo, pero me encontró con una lamparita con la, para no molestarla a ella, con una lamparita en la Biblia, para no molestarla. Allí me habló el Señor. Y todo el gozo regresó de repente, así, a esa hora de la mañana. Pero yo le hago esta historia, hermano, no es para que usted se sienta mal por mí, sino es porque dentro de la palabra que se va a hablar hoy, se habla de una hora más o menos así. Porque la cuarta vigilia de la noche que habla la Biblia, cuando los discípulos tuvieron esta experiencia, estamos hablando de alrededor de entre las 3 y las 6 de la mañana. Y ya yo a las 2 estaba despierto. Quiere decir, cuando vine a ver la terminal ya eran las 4:30 de la mañana. Pues yo estaba dentro de ese tiempo. Y pensé en eso y me llamó la atención. Y porque tenía coincidencia con lo que estamos hablando, con el mensaje, ahí todo combinó para confirmar que era Dios que estaba hablando. Vamos a tratar este tema, hermanos, bajo el tema cruzando al otro lado. Esta, de nuevo, es una secuencia de todos los mensajes que hemos estado escuchando. Pero el Señor nos dice ahora, así como le dijo a los discípulos, estamos pasando por un proceso de entrenamiento y el Señor le está dictando el momento cuando Él quiere que nosotros entendamos ciertas verdades profundas, si prestamos atención y nos disponemos a creerle a Dios. Recuerde, estos discípulos aquí en un momento no creyeron que era Jesús, no tenían la visión calibrada para poder ver. Eso habla de los dones del Espíritu. Cuando el Señor habla, aquellos creyentes que están dotados de esos dones pueden identificar rápidamente, aún en la iglesia, cuando el Señor le está hablando, yo no sé qué porcentaje está realmente recibiendo y sabe que el Señor está hablando, pero otros lo que le está hablando es su pensamiento, están preocupados con otras cosas. Permite el Señor que podamos tener los oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a través de la palabra del Señor en este día, todos al mismo tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Escuchamos estos textos, hemos escuchado de estas prédicas, pero ¿sabes qué? Que la palabra del Señor siempre se adapta a los tiempos y los cambios. Y una palabra hoy, mañana, por razón de los cambios del tiempo, de los tiempos, puede ser, tener un enfoque, no que sea diferente, sino que tiene un enfoque que aplica eso. Y así también en nuestras vidas individuales, así es que es Dios. Somos tantos, y no solamente los que estamos aquí, sino son tantos creyentes. Y esta palabra se puede predicar en un solo lugar. Si todos la oyen, todas esas personas individualmente, cada uno va a recibirla de acuerdo en dónde están. ¿Cuántos alaban al Señor? En dónde está el Señor tratando con ellos. El inconverso la va a recibir de una forma, el creyente, dependiendo a qué nivel esté en su camino con el Señor, el caminar con el Señor, va a recibirla en otra. El creyente más profundo, el creyente que está sumergido dentro de esas aguas gloriosas, donde podemos ver las cosas sobrenaturales de Dios en una forma visible. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso están mirándolo y están recibiendo en una forma diferente a su nombre. Y aquí, gloria a Dios. Aquí, bajo este tema, vamos a ver qué nos está diciendo el Señor a nosotros en cuanto a esa secuencia de mensajes. Cruzando al otro lado. Jesús le ordenó a entrar en la barca a cruzar al otro lado. ¿Ustedes entienden, de acuerdo a la palabra, por qué Jesús estaba en ese lugar? Jesús estaba en un pueblo. Gloria sea al Señor, pequeño, a la parte sur de Bethsaida. El Señor Jesús está en ese lugar porque Él escuchó lo que ocurrió con Juan el Bautista. Decapitado, el rey, me llamaba la atención que
en la forma que el rey recibió la información de todos los logros de Jesús, todas las cosas grandes que Jesús estaba haciendo, fue con temor, porque él pensó que, como dice la palabra aquí, dijo él, este es Juan el Bautista, quien ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Estaba asustado ese rey, porque sabía que estaba hablando de poderes sobrenaturales con los que él no podía. Pero dice por ahí un salmo, en un salmo dice que proverbio, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es chistoso ese verso, ¿verdad que sí? Nadie lo está persiguiendo, pero están siempre. Y dice un adagio, yo no sé si es dominicano o es latinoamericano, que el que tiene hecha tiene sospecha, el que no tiene hecha no tiene sospecha. A su nombre. El trasfondo es ese, el rey tiene temor, ¿verdad? Y recuerda por qué esto ocurrió. Y sabe que Juan el Bautista había sido asesinado. Lo que quiere decir que Jesús se apartó cuando oyó la noticia. Y allí fue cuando la gente lo oyó, empezó a venir de las ciudades circunvecinas, dice la palabra, caminando hacia ese lugar. Cuando el Señor le dice a los discípulos, ok, ¿verdad? Alimentaron, ese es un mensaje aparte, hermano. No quiero tomar mucho tiempo de esa parte porque entonces voy metiendo demasiado. Acaba de haber un gran milagro. Cuando toda esa gente llegaron a Jesús y Él tuvo compasión de ellos, Él se quedó con ellos. Dice que Él sanó a muchos de los que estaban enfermos, entre ellos. Y luego llega la noche, el anochecer. Esos eran unos servicios, hermano, que ahí no había reloj. Yo tengo 2, 3. Se anochecía en ese momento, ¿verdad? Habían pasado todo un día en eso, hermano. Pero cuando la presencia del Señor está ahí, presente, hermano. Cuando el Señor Jesús está obrando, ¿ok? Usted no lo ve, pero Él está obrando. Él está aquí, pero depende de la conexión que usted tenga con Él, usted puede recibir. Y depende en cómo nosotros como una comunidad estemos atentos a entender esas cosas, depende de qué el Señor va a hacer. Y el Señor puede hacer muchas cosas cuando el pueblo colectivamente entiende que la presencia de Dios está en este lugar porque Él lo prometió. Pero si nosotros nos hacemos omisos a esa realidad, quizás muchas cosas no suceden. Ustedes recuerdan cómo el Señor, cuando miró a esa ciudad y dijo, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, aquí y se compadece de ellos, y a la vez también declara que Él quiso hacer muchas cosas ahí, pero no pudo por esa razón, porque la recepción de Él no fue muy buena. ¿Cuántos alaban al Señor? Si la recepción es buena, hermana, si el Señor ve que el pueblo está lleno de fe y confianza, que está atento, que está dispuesto, que quiere escuchar, ¿verdad? Que está lleno de confianza en el Señor y de fe, ahí suceden cosas grandes. Y a ese lugar nosotros queremos ir, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor nos está hablando a todos, dependiendo en qué parte de esa carrera usted esté. Dice la palabra que el apóstol Pablo que corramos esa carrera legítimamente, pero uno corre legítimamente más que otro. ¿Cuántos alaban al Señor? No se detiene. Yo me recuerdo, yo era muy atleta en la escuela y nos probaron una vez corriendo para salir de un punto a otro a ver quién llegaba más rápido. Y yo era muy rápido, yo era pequeño, pero yo era como Speedy González. Y cuando tiran el tiro, salen todos corriendo, hermano, yo lo dejé a todos atrás. Y me dio pena y me detuve para que ellos me alcanzaran. Un error.
Porque al detenerme con la fuerza que quizás no había cogido suficiente clase de física, cálculo de movimiento y esas cosas, me detuve como jugando. Te ves esos muñequitos de antes, ¿verdad? Que la liebre salía corriendo y la tortuga, y después la tortuga terminaba ganando porque la liebre le gustaba dibujar tanto, ¿verdad? Y hacerle mueca y cosas y correr de nuevo, que cuando vino a ver la tortuguita ahí, la tortuguita llegó al final, y cuando vino a ver le había ganado a la liebre. Entonces nosotros caminamos el camino y vamos a pasos diferentes, aunque es el deseo de Dios que todos vayamos al mismo tiempo. Amén. Y algunos están en un nivel de profundidad en su relación con Dios, otros están más adelantados, otros están tan excitados porque están tan profundos en las cosas espirituales, que están deseosos, ¿verdad?, de escuchar más y saber cuál es el próximo desafío que tiene el Señor para conmigo. Y llega un momento cuando el Señor colectivamente nos desafía, pero individualmente está continuamente desafiando al creyente a poder más a su nombre, a caminar más decidido, a buscarle más profundamente a su nombre. Y yo creo, hermano, que eso se convierte después en una adicción, en lo que descubren las cosas profundas de Dios. Eso es como una adicción, pero una adicción buena. No es una adicción. Me recuerda que dice en Gálatas capítulo 5, cuando habla de los dones del Espíritu, dice: contra eso no hay ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Se hace todo de eso lo que usted puede y que usted quiera hasta que se llene la copa a su nombre. No importa, porque después que se llene, entonces usted no puede quedar en usted, brinca otro a su nombre. Eso habla de ministerio, hermano, de compartir lo que nosotros recibimos a su nombre. Pero llega el momento cuando el Señor quiere que todos nosotros, hermano, las cosas que el Señor tiene para nosotros son tantas y tan profundas que Él le gustaría ver, ¿verdad?, que a veces nos está haciendo así, muévase, porque nos gustaría ver que nosotros podamos realmente profundizarnos a esas profundidades y ver cosas que, como continuamos diciendo, que ojos no han visto, y escuchar cosas que oídos no han oído. Y cuando el creyente llega a ese nivel, hermano, no hay quien lo pare. No hay quien lo detenga, porque se convierte eso como en la comida. No sé si ustedes recuerdan, muchos de ustedes que estuvieron durante el gran avivamiento de unos 10 años atrás. Nosotros tuvimos ese avivamiento así también. Y habían una gente que le llamaban de que los perseguidores de Dios. No perseguidos en el sentido negativo, sino perseguidores que andaban buscando en dónde estaba la nube. ¿Cuántos se alaban al Señor? Le llamaban los perseguidores de Dios. Ya no se oye mucho de eso, pero los perseguidores de Dios. Ese es el creyente que tiene hambre ahora porque ha experimentado santo y sabe y conoce que Dios tiene más, Dios tiene más, Dios tiene más. No podemos, no, por eso es que dice el Señor que he aquí, yo hago cosas nuevas. ¿Cuántos alaban al Señor? El creyente que está buscando cosas nuevas del Señor se convierte eso en una adicción. Y cuando no está eso, es como cuando falta la comida, es cuando falta el agua, ¿verdad? Tenemos sed, el cuerpo tiene sed y se desespera, o tiene hambre y se desespera también. Un momento más peligroso para la persona, todo ser humano, es cuando tiene mucha hambre y quiere comer. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces llegó el momento de los discípulos. El Señor está ahora estrenándolo primeramente antes de pasar a un milagro más grande que profundiza en los discípulos su fe, ancla su fe más y más en el Señor a quien ellos seguían y servían. Pero el Señor sabía que le faltaba mucho más, y eso nunca termina, hermanos. Nosotros continuaremos viendo cosas grandes aún después que hayamos partido con el Señor. El Señor será, ¿verdad?, un recurso interminable de belleza, poder y gloria a su nombre. No vamos a pensar en las cosas posibles y llevarlo muy lejos, pero podemos creer y visualizar hacia el futuro, de que dentro de la eternidad eso no va a ser aburrido, hermano.
No crea que va a ser así. Lo que es, cuando nosotros estemos, y aún cuando estamos aquí dentro de esas profundidades, podemos nosotros estar siempre alegres y contentos y esperando y en expectativa de lo que va a ocurrir próximo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y las bellezas que no podemos ver visualmente dentro de esa eternidad que es donde estaremos en esos momentos. Vamos a empezar a verla hoy cuando estamos sumergidos en la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Señor nos va a llevar de gloria en gloria. Nos va a llevar de gloria en gloria. It depends on you. How far do you want to go? Are you happy? Are you satisfied just with where you are? Yo no estoy contento siempre donde estoy. Y cuando no estoy en esas dimensiones, me siento como que algo anda mal, que está mal, que tiene que corregirse. Bueno, eso es lo que el creyente, así cuando a veces comete esos errores, va bien y de repente se detiene por alguna razón. Quizá es confianza, así como los choferes dicen que la mayor parte de los accidentes ocurre con las personas que son más expertos manejando. No es con los nuevos. Los nuevos andan agarrados de ese timón como un gato. ¿Verdad que sí? Y muy cuidadosos y muy lentos como si fueran viejos, pero no, es que no tienen seguridad todavía. ¿Cuántos se alaban al Señor? Hermano, hay un arsenal de bendiciones. Hay un arsenal de bendiciones y entrada a cosas profundas que muestran el poder, la grandeza de Dios, su belleza, su majestad. Hermano, eso ahora nosotros podemos recibirlo. A su nombre. Hermano, a mí que me critiquen y me murmuren, que digan de mí lo que quieran, eso es un himno, ¿verdad? Que digan de mí lo que quieran, llámenme loco, fanático, bobo, porque mi copa rebosa. Mi copa rebosa. Llegó el momento, y si el Señor está hablándole a usted y usted está escuchando estas palabras, y si usted está a distancia suficiente de oírla, si no está durmiendo. Para algunos hermanos que les sucede eso pueden decir: pastor, yo dormía pero mi corazón velaba. A su nombre. Llegó el momento para usted, porque el Señor nos va a inspirar esta palabra con las dificultades que llegaron esta madrugada, si Él no tener un propósito especial. El Señor le está hablando a usted individualmente y está hablando a la iglesia colectivamente. Llegó tu tiempo. ¿Y qué es lo que yo entiendo entonces cuando el Señor me reta a través de esta palabra a yo conocer y entender cuál debe de ser mi reacción? Veremos. Bueno, de nuevo se me quedó el bosquejo allá. El Señor le dijo a sus discípulos, después de haberlos usado con 5,000 personas que, ¿cómo nos sucedió a nosotros en Honduras? ¿Quién es de Honduras aquí? Amén. ¿Alguien más? No. Oh, Dios te bendiga, Miriam. No te estaba conociendo. Bienvenida. Amén. El Señor nos está hablando. Iba a decir de Honduras que ya ustedes han escuchado ese testimonio, cómo nosotros, el Señor nos usó un grupo alrededor de, otra testigo, porque ella es precisamente de Choloma. Y allí nosotros ministramos a muchos creyentes alrededor del mundo y alcanzamos para el Señor 500,000 de almas. ¿Cuántos alaban al Señor? Para mí que ese fue uno de esos momentos que Dios proveyó para decirme a mí,
prepárate porque vas a cruzar ahora al otro lado de tu fe. Porque cuando usted ve cosas así, usted no puede ser el mismo en la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? El poder demostrado del Señor en diferentes maneras. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahora el Señor nos está hablando a nosotros. A los discípulos le dijo ahí entonces, después que le dio instrucciones, recuerden, nosotros somos discípulos de Jesús, ¿sí o no? ¿Es usted un discípulo de Jesús? ¿Está usted aprendiendo de Jesús? Pues entonces la palabra nos está hablando a nosotros, porque Él le dijo a los discípulos, y esto nos está diciendo ahora a nosotros, que somos discípulos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero mire cómo esos discípulos se pegaron de Jesús como chicle. ¿Ah? Era ahí, donde quiera que se metía el Señor. Ellos no querían perderse, ¿verdad? Como Elías y Eliseo. No querían perder porque se le dijo a Eliseo que dependiendo de lo que viera, ¿me entiende? Cuando, si lo chequeaba cuando él se fuera. Bueno, yo creo que ese es un reto para una persona, especialmente en esos tiempos. Yo no voy a ir más de ahí para que ustedes entiendan, ¿verdad? Lo que yo quiero decir, cuando alguien está mirando y chequeando a donde quiera que se mete. Pero los discípulos no perdían ni pie ni pisada de Jesús, hermano. Y por eso era que estaban siempre dentro de la gloria de Dios y viendo cosas que los llevaban a diferentes niveles continuamente a su nombre. En su fe, la relación con Jesús es esencial. A su nombre. Aquí 5,000 personas sin constar las mujeres y los niños. Pues yo le calculo ahí un estimado quizás algunas 15,000 personas. Con 5 panes y 2 pececitos, que el Señor oró al Padre y se multiplicó. Eso fue uno de los grandes milagros de Jesús. Los discípulos están aprendiendo cosas increíbles. Inclusive, cuando ellos se creyeron de que con la autoridad de decirle a Jesús qué tenía que hacer, Jesús les recuerda, no, mi hijo, tranquilo. Todo esto está ya planeado. ¿Recuerdan cómo dice aquí? Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Jesús dice, muchachos, esto Dios mío. Ustedes necesitan una lección aquí. Estésen tranquilos. Tranquilo, esto está planificado ya. La mente de Jesús y la mente de los discípulos no estaban en el mismo nivel. El Señor estaba dentro de las profundidades espirituales, pero ellos no. Ellos estaban dentro de las posibilidades humanas, materiales y limitadas. Ese es el creyente que todavía no ha podido cruzar al otro lado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Señor tenía una buena lección para ellos. A su nombre. Ahora entonces el Señor le dice a ellos, no tiene necesidad de que se vayan. El Señor ahí entonces hace claro su plan. Pero ellos todavía están dudosos. Hermano, la paciencia del Señor para llevarnos a los lugares que Él quiere llevarnos de crecimiento y madurez espiritual. Es grande su paciencia. El Señor le espera, pero lo lamentable es que nosotros no debemos de limitarnos nosotros, ¿verdad? A esperar tanto tiempo para crecer espiritualmente dentro de esas profundidades, porque no es que están distantes ni están lejos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que era lo que predicaba el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. A su nombre. El Señor, esa mentalidad del reino y alcance del perdido a través de señales y prodigios, eso era lo que movía al Señor. Los discípulos todavía no estaban ahí, pero el Señor entendía que tenía que llevarlo a ese nivel y continuamente lo iba llevando de revelación a revelación a través
de ellos haber tenido el privilegio de ser, de ser testigos oculares, de ver los grandes milagros que el Señor hacía. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un gran privilegio, hermano. Imagínense que Jesús en carne y hueso estuviera presente haciendo esas cosas. Nosotros en realidad, y por eso dice la palabra que más bienaventurados son los que no viendo creyeron, porque los discípulos viendo no creían muchas veces, y aquí despliegan su falta de fe en el Señor en esta relación, ¿cómo se dice? En estos textos bíblicos. Ellos ven cómo el Señor, ¿verdad? Cómo ellos fallan al Señor en la fe y son hasta corregidos. Amén. Entonces, después de ese milagro, a los discípulos vieron al Señor orar y multiplicar 5 panes y 2 peces para alrededor de 15,000 personas. Ese es un gran milagro, ¿verdad? Si usted ve eso y usted es un creyente, usted dice, ya yo no necesito más nada. Ya todo lo que Jesús haga yo voy a creer. Y voy a verlo con mis ojos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso fue un milagro grande. Cuando el Señor le dice, no tiene necesidad de que se vaya, eso debe de resonar para nosotros como iglesia. No tiene necesidad de que se vaya. Cuando el ambiente está correcto, el alimento que necesitan las almas, la disposición del pueblo de Dios de dejarlo todo por eso, alcanzar al perdido, en las diferentes formas que Dios nos ha capacitado y en las formas comunes que Él lo ha hecho. Nosotros debemos de entender que a ese lugar quiere Dios enviar nuevas almas y nos dará la capacidad para nosotros alcanzarlas en grandes números. ¿Cuántos alaban al Señor? Después de haber visto eso y todas las otras cosas que hasta ese momento habían estado viendo, ahora entran a la prueba. El Señor le dice, súbase en la barca. ¿Cómo yo veo esto? Yo lo veo como una orden colectiva. En otras palabras, esta es una orden que el Señor le da a la iglesia. Ustedes van a ir a un lugar y ustedes van a ver la gloria de Dios. En eso es que estamos nosotros, ¿verdad? El Señor sabe que nosotros estamos ansiosos de ver la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta es tu hija, ¿verdad? Oh, los muchachos crecen y uno se olvida de la cara de ellos así, ¿eh? Aleluya. Dios te bendiga. El Señor nos va preparando, va moviendo las cosas de Dios que están moviéndose en nuestros medios. Individualmente nosotros vamos absorbiendo esas cosas. El que está interesado, no es una obligación. Amén. Pero el Señor le está hablando aquí a la iglesia, colectivamente le está hablando a la iglesia. ¿Por qué razón entendemos esto? Porque Él le está diciendo a los discípulos, súbanse en la barca. Al subirse en la barca, el Señor los manda, ellos no saben exactamente para qué, pero el Señor se lo dice. No dice aquí que el Señor le dijo, vayan a Bethsaida, o le dijo, vayan a Capernaum. Finalmente terminaron en Genezaret. Pero Él no le dijo específicamente a qué lugar, no sé, nosotros no lo entendemos ahí. Después entendemos que menciona a Genezaret al final de la lectura. Pero ¿qué dicen ellos? Si el Señor nos manda esto, es porque ahora viene. Vamos a decir que estén los 12 discípulos ahí, ¿verdad? Está hablando ahora también a la iglesia, que están oyendo la misma cosa. Y dicen ellos, cuando se suben en la barca, no le preguntan al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde tú quieres que vayamos? Nada de eso. Dice que ellos seguido obedecieron a Jesús y se subieron en la barca. Nosotros obedecimos a Jesús y estamos dentro de la barca. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros obedecimos a Jesús y el Señor nos dijo,
quiero que crucen al otro lado. En este momento ahora, el Señor, nosotros en la barca, somos los discípulos, nos está diciendo, crucen al otro lado, a la otra ribera. Dice la palabra, ¿verdad que sí? A la otra ribera. Eso era otro lugar. El Señor tiene su plan. Y así como ejecutó ese plan con los 5,000, ahora tiene otro plan. Pero este plan tiene que ver con los discípulos. Y en este momento está hablando a sus discípulos, a nosotros, a su iglesia, a través de su palabra. Él te dice a ti, me dice a mí, colectivamente, ustedes van ahora a cruzar al otro lado, a su nombre. Individualmente tú, prepárate, tú vas a cruzar ahora al otro lado, a la otra ribera. Oh, wow. Si los padres tienen una rutina con los hijos y saben bien cuando dicen, súbete en el carro que vamos, no tienen que decirle más nada, seguido saltan y se brincan para allá, para el carro. Porque saben que cada vez que mami o papi dice eso, la cosa se pone buena. Es como decía un hermano mío que estaba allá en República Dominicana cuando yo iba de aquí. Allá dice, cuando Juan está aquí, comemos bien. Porque a mí me gustaba siempre cuando iba a visitar a mi mamá y mi papá, y yo salía a los campos, etcétera, le traía víveres, le traía todas clases de plátano y yuca y batata y todas esas cosas. Le traía compra. Siempre que salíamos, Debbie y yo, le traíamos siempre algo a ellos. Entonces nosotros sabemos instintivamente, porque conocemos que cuando el Señor a nosotros nos habla a través de su palabra, es porque Él tiene algún plan que nosotros quizás no entendemos, porque sabemos que va a ser glorioso. ¿Cuántos alaban al Señor? Algo glorioso va a ocurrir. ¿Cómo es que dice ese himno? Algo grande va a pasar. Ajá. A Ramona lo sabe bien. A su nombre. Sobrenatural. Ah, ¿sí? Sobrenatural. Algo grande va a pasar. Algo sobrenatural. ¿Puede usted alabar al Señor, hermano? Algo grande va a pasar. Pero el Señor quiere que entendamos que es colectivo. Lo que iba a ocurrir era colectivo. Iba a ocurrir con esos 12 discípulos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. El Señor está diciendo, crucen ahora al otro lado. En lo espiritual, está hablando de una experiencia diferente. Siempre que el Señor Jesús pasaba al otro lado, a otra ciudad, a otro lugar, siempre cosas grandes ocurrían. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso sabían ellos, inclusive habían gente que los seguía, los perseguían. Cuando nosotros estuvimos en el norte, en North Dakota, South Dakota, Minnesota, por allá, habían personas que seguían cada paso porque teníamos un itinerario y ellos sabían próximamente qué iglesia íbamos a estar y ellos estaban ya allá esperando y nos lo decían, nosotros estamos siguiéndolos a ustedes. Hacía Jesús también lo mismo, al Señor lo estaban siempre siguiendo y siempre había un grupo, me parece, de inteligencia, ¿no? De los que están acumulando información siempre y la traían, el Señor va para tal lugar, vamos, ¿quiénes van? Vamos para allá. Porque sabían que algo grande iba a pasar. ¿Cuántos alaban al Señor? Algo grande iba a pasar. Nosotros, como discípulos, escuchamos la voz del Señor y le obedecemos. Y el Señor en este día está hablándonos y diciéndonos, algo grande va a pasar. Jesús, dice la palabra, le ordena que pasen al otro lado. Váyanse delante de mí, yo voy después. A su nombre. Yo voy después. En otra palabra,
¿Usted recuerda cuando los hijos le comprábamos bicicleta para los días de los Reyes y aquí para Christmas? Y la bicicleta primera que usaban tenían una ruedita que le llaman en inglés entrenadoras. ¿De Javilla eran allá? A su nombre. Entonces, el niño, wow, se sube todavía, ¿verdad?, con temor, etcétera, pero empieza ahí y el padre empieza a agarrarlo por atrás para que sepa afuera, ¿verdad?, que está seguro. A su nombre. Está seguro. Y después que ya había avanzado bastante y que había perdido el temor, de repente, yo no sé si usted lo hacía, pero yo lo hacía. Yo decía, sí, yo voy aquí atrás, Y yo lo dejaba solo, que se fuera. Y de repente estaba manejando la bicicleta sin saber, creyendo que tenía la mano segura de su papá en la bicicleta atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Jesús así, ¿verdad?, le dice a los discípulos que salieran. Y ellos salen. El Señor lo está llevando a un lugar, a un punto de una experiencia de entrenamiento en lo espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto es lo que el Señor quiere decir a nosotros en este día. El Señor se fue por un lado y ellos se fueron por otro. Y quizás algunos dirían, el Señor, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Estamos aquí en el mar, vamos. Dice que estaban en medio del mar, ¿no? Estamos aquí en el mar y el Señor no está con nosotros. Tenga cuidado, hermano. El Señor nunca duerme. Él les puede decir una cosa a usted, o quizás puede estar ausente en un momento. Usted aparenta que está ausente, pero es difícil que un creyente pueda decir que lo que el Señor dijo varias veces, incluyendo Mateo 28, 19 en adelante. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, y a ser discípulo de todas las naciones, recordándole todo lo que le he enseñado, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo voy con ustedes hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor nunca duerme. El Señor siempre está con nosotros. ¿Cómo puede un creyente decir que el Señor no está con usted si en usted está el Espíritu Santo? ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es una contradicción, ¿verdad que sí? No podemos decir eso. Pero hay veces que así nos sentimos, hermano. Fíjense, estamos hablando ahora de los discípulos, están encaminándose a un punto de una gran crisis. En donde estamos hablando de tormenta y estamos hablando de oscuridad, y todas estas cosas tienen su simbolismo espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Mientras tanto, Jesús se va a sola al monte a orar. ¿Cuántos alaban al Señor? La solitud del monte es el lugar secreto en donde no hay que ir con Dios donde tenemos que ir con Dios cuando arrecia la batalla. La batalla para ellos iba a arreciar. Porque estamos hablando ahora de una situación que se levanta que tiene que ver con la vida o la muerte. Donde se van a sentir amenazados por fuerzas en contra de las cuales ellos no tienen ningún control. ¿Cuántos alaban al Señor? Entiende, hermano, porque eso a nosotros también nos ocurre. No exactamente en esa forma, pero ocurre en la forma que se levantan las dificultades en nuestras vidas, las amenazas, a veces hasta de muerte, de salud o alguna situación. A veces quizás llegamos cerca de tener algún accidente. Dios no quiera a nadie, ¿verdad?, de nosotros. Pero yo sé que ustedes, los que manejan, saben lo que estoy hablando. Que han habido momentos cuando dicen, wow, that was close. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y quién estuvo ahí para mover ese vehículo? O tomar su mano y controlarla. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé, todos tenemos experiencia así. Se levantan momentos en la vida de los creyentes también, porque lo dijo así el Señor: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Iba a arreciar la situación para ellos. ¿Sabe lo que me decía el Señor a mí? A las 2 de la mañana, cuando me despertó el Espíritu Santo,
Yo sé cuándo es el Espíritu Santo, porque de otra forma a las 2 de la mañana yo me levanto como un zombie, que ando así durmiendo y caminando del cansancio. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor me hacía entender que aquí iban a haber personas, yo no sé cuántas, que en este momento están pasando por una crisis similar. Están en medio de una tormenta de frente de la cual se sienten inhabilitados de poder resolver. Y está amenazando hasta su propia vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a la vez están en un lugar oscuro. Eso habla de depresión. En un lugar oscuro, experimentando una tormenta infranqueable, inconquistable, de la perspectiva y el punto de vista humano. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese es un lugar no muy agradable donde estar. La depresión emocional en este país es un mal muy ahora se ha expandido bastante. Y son muchas las personas que sufren de soledad o se sienten desahuciados, sin conexiones, están pasando por situaciones difíciles y nada más hay que mirar afuera, y por eso es que así como Jesús miró la multitud con compasión y se detuvo para ministrarle, nosotros también debemos de hacer. Cuando nosotros vemos las personas en las calles que definitivamente emocionalmente están afectadas, son personas que se ven que pudieran haber estado trabajando, etcétera, pero no pueden ni siquiera por la razón de su estado emocional. Hay cosas que ocurren también que son muy difíciles de tratar, que tiene que ver con relaciones muchas veces, ¿verdad? Y una persona se puede sentir abrumada completamente en su interior, como un mensaje que yo prediqué, que el título era, se me olvida, ¿cómo se llaman esos rompecabezas? Laberintos. El tema era el laberinto de la soledad. Personas entran dentro del laberinto y no saben para dónde coger, y por aquí, por allá, usted se mete en un lugar de eso y para conseguir salir al otro lado es un problema. Es serio su situación. Pero vamos a ver cómo el Señor trata con esas cosas. La solitud del monte para nosotros, que habla aquí donde el Señor se aparta él solo, habla del lugar para nosotros, del lugar secreto en donde nosotros debemos de estar con Dios cuando las cosas arrecian. Siempre debemos de hacerlo, pero especialmente cuando las cosas arrecian. Cuando arrecia la batalla o las pruebas. Pero también cuando somos probados, porque los discípulos estaban siendo probados. Estaban siendo probados por el Señor. Y dentro de esa situación de entrenamiento espiritual, ellos enfrentaron una situación real de vida y muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé que tú vas conmigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Si quieres servir a Dios en el poder de su Espíritu, tienes que orar. Jesús se aparta a orar. Él iba a ministrar de nuevo a sus discípulos, pero él iba a hacer algo que por primera vez nosotros leemos en las Escrituras que él hizo, que fue en forma sobrenatural aparecer a sus discípulos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice así la palabra: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estamos hablando de fuerzas contrarias que se levantan en contra de nosotros, de nuestra embarcación. ¿Cuántos alaban al Señor?
Y son pruebas. Son pruebas. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estamos hablando aquí ahora de lo sobrenatural. Jesús mismo enseñando cómo Él tiene poder y autoridad aún sobre toda fuerza de la naturaleza. Porque Él fue que la creó. ¿Cuántos alaban al Señor? Dijo el Señor sea y fue hecho. A su nombre. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nosotros podremos como Jesús andar sobre las aguas turbulentas. Las turbulentas aguas. Quiere decir, por más difícil que se haga el desafío en contra de nosotros, que los vientos sean contrarios, en otras palabras, que se levantan para hacernos daño, nosotros podemos tener confianza en el Señor de que nosotros podemos caminar sobre los problemas, no con los problemas, sino sobre los problemas. Porque como dice el salmista, Él escuchó mi oración y me levantó y me llevó y me plantó en una roca alta, inconmovible, que es Jesús, Señor nuestro. Así que, hermano, no hay nada que se le pueda llamar imposible. Y la situación tuya, por más deprimidora que esté saliendo ahora, que se sienta ese peso sobre ti, nunca podrá hacerte caer. ¿Cuántos alaban al Señor? Nunca. Dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Escuche, hasta ese momento los discípulos nunca habían visto a Jesús en esa forma. Era una forma progresiva de ellos ir abriendo sus ojos. Esa es la relación con el Señor que Él nos permite en las cosas profundas. Está de su parte. Si usted es como yo llamo, scary cat. ¿Saben lo que quiere decir eso, verdad? Eso en inglés es una expresión en inglés, scary cat. Personas que son miedosas. Entonces el miedo va a imposibilitar a usted ver las cosas que el Señor quiere que usted vea. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque definitivamente aquí demuestra la palabra que el miedo puede detener los propósitos de Dios para nosotros. No a Dios, porque a Dios nadie lo detiene, sino los propósitos de Dios para nosotros. En otras palabras, nosotros podemos dañar la cosa si nos metemos en miedo. ¿Y por qué está el Señor hablando de esta forma? Porque cuando el Señor se presenta en forma sobrenatural en nuestros medios, la gente de todo lugar, ustedes recuerdan muy bien el avivamiento acá, la hermana Miriam estaba aquí, muchos de ustedes estaban aquí, la gente venía de todo lugar a ver por curiosidad, etcétera. Otros venían porque querían recibir del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quiénes recibieron? Los que tuvieron la visión para poder y el discernimiento para entender lo que Dios estaba hablando y lo que Él estaba haciendo en ese momento. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí eran cuántos discípulos, pero sale solo uno. ¿Ok? Ese quería conocer más del asunto. Tenía miedo, pero entre miedo y posibilidad, Él optó por la posibilidad. Y vemos esto porque Él fue el que salió a desafiar su fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Esos otros estaban agarrados como los gatos cuando los asustan de repente, ¿verdad? Estaban agarrados ahí de esa barca y de ahí no salían. Oiga bien, hermano. Si usted está dentro de la embarcación y usted cree que es la embarcación lo que la va a salvar y no Jesús que viene caminando sobre las aguas, y si usted no tiene el discernimiento y la visión espiritual para poder ver cuando Cristo viene a salvarle a usted de la situación, usted va a perder el momento que Dios tenía preparado para que usted se metiera más profundo, aprendiera su lección y viera cómo Dios puede de todo problema
tener solución. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero enseguida Jesús le dice, y los discípulos viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. No reconocieron a Jesús. En otra ocasión similar, el Señor está con los discípulos, durmiendo, dice la Biblia. Y los discípulos encuentran una tormenta similar y empieza el movimiento. Ellos quizás tirar agua para afuera, y cuando vieron que ya no podían hacer más nada, estamos listos y servidos. Se olvidaron completamente que estaba Jesús en la barca. ¿Está Jesús en tu embarcación? Pues recuerde ese principio: Él nunca duerme. Él está siempre atento a nuestras necesidades, sea probado o sea porque estamos peleando la buena batalla por las almas. ¿Cuándo es que ocurre el ataque y los vientos contrarios? Se habla de nosotros, nos dejan algunos, a Jesús se lo hicieron, hablan mal de usted, etc. El enemigo buscando en qué forma de moralizar ese mover de poder en su corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en nuestro miedo, en nuestros medios. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, así como los niños en los carritos esos. El Señor los dejó que cogieran gabela y que se fueran al lugar donde ellos ya no pudieran depender en su propia fuerza, a su nombre, donde no pudieran, supieran muy bien claramente que estaban en peligro, porque allí necesitaban realmente poder sobrenatural, porque ellos sabían que sin ese poder sobrenatural no podían hacer nada. No eran personas que eran maduros en la fe de creer que el Señor a través de la oración puede hacer la cosa, y quizás estaban algunos orando. El Señor Jesús se fue a orar aparte y estuvo orando. ¿Cree usted que Él no sabía lo que estaba pasando? Él les dijo, yo lo encuentro después allá. ¿Y cómo sabían ellos que Él iba a ir? Quizás ellos creían que, bueno, cogería otro bote o cogería algún animal, pero de noche, en esas áreas, etc. Quizás no pensaron, quizás pensaron en eso. Nunca se imaginaron cómo Jesús se iba a presentar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Esa palabra yo soy fue la respuesta que le dio Moisés al faraón cuando le preguntó, ¿quién te envía? ¿Quién? Fue cuando Moisés fue donde el Señor le dijo, Señor, pero si yo voy donde el faraón, tenía miedo, si yo voy donde el faraón y le digo que tiene que soltar a tu pueblo, etc., él me va a preguntar a mí, ¿y quién te manda a ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién te manda a ti aquí? Le dijo, tú vas a decirle que yo soy, te envía. ¿Cuántos alaban al Señor? No tiene que decir más nada, más explicación. Yo soy el que soy. Más nada, a su nombre. Y me imagino que cuando él dijo esa palabra, ese faraón se estremeció seguido dentro de miedo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. No tenían el discernimiento, hermano, no tenían la profundidad espiritual. Evidentemente los dones del Espíritu no estaban activos en ellos a ese nivel. ¿Cuántos alaban al Señor? Si eres tú. En otra palabra, hasta ese momento todavía ellos creían que estaban viendo un fantasma. A su nombre. Es importante esto, entender este concepto, hermano. Es importante entenderlo, porque nosotros conocemos muy bien, porque hemos tenido la experiencia, que cuando el avivamiento empieza en la iglesia, van a haber muchos hablando diferentes tipos de disparates. Y dentro del pueblo van a haber algunos que no van a ver a Jesús en esos actos que ocurren, de las cosas que ocurren, porque tienen la vista cegada en cuanto a las cosas espirituales profundas. Y la única explicación es lo natural. Ellos entienden en lo natural que nadie camina sobre las aguas. Ellos entienden sobre lo natural que no tienen potestad ni autoridad ni poder sobre lo que está ocurriendo. Y de ese punto de vista, lleno de temor como los discípulos, dan la respuesta a lo que ven. Nosotros tenemos que entender, hermanos,
que nosotros somos un pueblo sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque nosotros servimos a un Dios sobrenatural. ¿Y sabe qué más, hermano? Ese Dios sobrenatural está en nosotros. Glorificado sea el nombre del Señor. Pedro, si eres tú, en otra palabra, si yo voy a ti no me hundo, eres tú. Probando al Señor. Qué paciencia hay que tener a veces, hermano. Qué paciencia tiene el Señor con nosotros. Digo el Señor, pues ven, como te dice a ti. Señor, ¿realmente tú estás hablándonos hoy? ¿Realmente tú estás aquí, Señor? ¿Realmente tú llegaste aquí en forma sobrenatural sobre las aguas a hablarnos hoy? Pues si eres tú, dame una prueba. Permite, Señor, hermano, que nosotros estemos a un nivel y a un punto espiritual donde nosotros no digamos al Señor, danos una prueba, danos una señal, sino que ya podamos ver que realmente el Señor está obrando y está haciendo, el Señor está hablando a través de su palabra, que el Señor está presente, que lo dice Él en su palabra, que está aquí, que nos está preparando, que nos está enviando a nosotros ahora a cruzar a una dimensión más profunda de nuestra relación con Él, nuestra vida espiritual, nuestra vida sobrenatural, a su nombre. Oiga esto, oiga. Y descendiendo Pedro, quizá se agarró de la barca e hizo así. Y dijo, bueno, quizá, pero se arriesgó. Al menos se arriesgó. Eso habla de la problemática entre lo natural y lo sobrenatural, cuando el Señor nos está llamando a pasar al otro lado, de nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Cuando el Señor nos está llamando, nos está probando para que nosotros rompamos esa barrera y entremos dentro de la verdadera relación que necesitamos estar con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está aquella contradicción de la que habla el apóstol Pablo cuando habla del hombre interior en continuo conflicto con el hombre exterior. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios haciendo una obra en nosotros y dentro de nosotros todavía hay una ley, decía él, que lo lleva cautivo al pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, dice él, ¿verdad que sí? Porque el Señor entonces nos da la victoria en ese conflicto. Y ya Jesús pagó el precio para que nosotros podamos tener esa victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero aquí está la duda y está la credulidad como mezclada. El Señor quiere que estemos claros con la fe, que nuestros oídos estén abiertos espiritualmente, nuestra vista, para nosotros entender cuando Él llega en forma sobrenatural. Empieza a caminar. Yo digo que si nosotros miramos directamente a Jesús, que ya eso el Señor nos dijo a nosotros cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos del Señor, que lo miráramos a Él, que lo imitáramos a Él, que camináramos en su camino, que nuestra mirada estuviera hacia adelante, hacia Él, mirando a Jesús siempre, ¿verdad? Como el blanco de la soberana vocación, dice la palabra del Señor. Mientras caminamos sobre esas aguas, mirando a Jesús, no debemos de temer en ningún momento que vamos a lograr cruzar al otro lado de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuán grande es tu fe? Si fuera como un grano de mostaza, era lo que necesitaba Pedro en ese momento. Un grano de mostaza, hermano. Es lo que necesitas tú para pasar a ese otro lugar donde el Señor en este día te dice, pasen al otro lado. Pasen a la ribera, al otro lado de su fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Mirando al Señor siempre hacia adelante. Pero dice la palabra que mientras Él caminaba mirando a Jesús, mientras estamos mirando al Señor, estamos sostenidos por sus manos poderosas. Cuando quitamos nuestra mirada de Él, ¿qué pasa? Pedro miró para abajo, miró la turbulencia,
de las olas y sintió los vientos y se atemorizó. El temor echa fuera la fe. Dice que el amor echa fuera el temor, pero el temor echa fuera la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque inmediatamente dice la palabra que él quitó su mirada de Jesús, que es el recurso de la fe. La fuente de la fe es el Señor Jesús. En Él es que estamos confiados. Por Él era que Él estaba caminando hacia adelante y había desafiado toda la fuerza de la naturaleza que se habían levantado en contra de ellos, de Él, de Pedro y también de los que estaban en la embarcación. Él la desafió y la estaba conquistando y estaba teniendo éxito, pero se detuvo y tuvo temor. Y qué lamentable que un creyente que está al punto de obtener la victoria de la fe para entrar dentro de esas dimensiones profundas con el Señor, de repente algo ocurre, como ocurre con el barro en la mano del alfarero, o como ocurre con el creyente que permite que el temor tome control de sus facultades. En un momento cuando el Señor quiere que tú digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Señor, aleluya. Empezó a hundirse. Todavía no tenía confianza en el Señor porque no pudo creer que el Señor podía sacarlo de la situación. Y tuvo que rogarle: Señor, como quien dice, pero tú no ves que me estoy hundiendo. El Señor, me imagino, ¿verdad?, con tanta paciencia, le da la mano y ahí está el salvavidas. El salvavidas que vio mi hermana en esa revelación que yo le conté el otro día, que dice ella que ella se hundía, se ahogaba casi, y del barco había un hombre vestido de blanco que le tiró un salvavidas con una soga. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Esa es la mano de Jesús que se extiende y le dice que ella lo levanta. Pero oiga lo que le dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Empezó a caminar sobre las aguas. Pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo. Si en medio de tus tribulaciones, si en medio de esa gran tormenta que tú estás pasando, a lo que el Señor le está hablando más directamente hoy, que Él me indicó que iban a estar aquí, en este lugar, ha llegado el momento de turbación donde tu vista ha sido quitada del poder de Jesús en tu vida y ha permitido que el temor embargue y tome control de ti al punto de que empieza a hundirte. Recuerda que aunque no llegaste a conquistar completamente, al menos tuviste la ociosidad, ¿verdad?, la valentía de desafiar tu fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor, recuerda, no te va a dejar solo. Como el padre con el hijo con la bicicletita, si se va a caer, no está muy lejos. Él lo deja que se vaya solo, pero no está muy lejos. Está a la distancia de poder enderezarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso mismo hizo Jesús con Pedro. Ahí mismo, cuando vio la situación, lo levantó hacia arriba. Pero oiga lo que le dice el Señor a él. Espero en el Señor que a ninguno de nosotros, en estos momentos que estamos siendo desafiados, y esto va a ocurrir, hermano, esto está ocurriendo y vamos a verlo, ¿ok? El Señor nos está probando. Dice que tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús tendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios. Santo, aleluya. Es como quien dice: estuviste al punto de lograrlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Recuérdate, hermano, así como el padre con el niño con las ruedas, así el Señor está detrás de ti, probándote para llevarte a dimensiones más profundas. Aleluya.
pero deja su palabra inscrita con esta experiencia. Y por eso es tan importante lo que ocurrió ese día, para que nosotros hoy podamos tener el conocimiento, el valor sobre las fuerzas que quieren detenernos en esa relación